A 6 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, las reparaciones individuales no se han hecho efectivas y las críticas en torno a los responsables de la violencia interna no han cesado. Incluso la iniciativa del Museo de la Memoria generó polémica recientemente. Aquí un informe al respecto. La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. A 6 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, lo único que ha primado han sido las críticas, sobre todo en cuanto a la responsabilidad de las muertes ocurridas durante el periodo de la violencia interna. Al respecto, cabe precisar. Obviamente los crímenes de Sendero fueron crímenes contra los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que incluso llegaron, y así lo decimos en el informe, al genocidio, en el caso de los ashánicas. Desgraciadamente, y lo decimos también en el informe, las Fuerzas Armadas y Policiales, a quienes rendimos homenaje y a quienes entendemos como que debían defender al país en determinados momentos y en determinadas circunstancias, pues cometieron este tipo de violaciones. Y el que se diga que por eso el informe es anti-peruano y realiza denuestos contra las Fuerzas Armadas y Policiales, eso es una falsedad. Pero lo que sí es cierto es que la violencia terrorista en la década de los 80 tuvo responsables que se pueden identificar. Sin embargo, cabe cuestionar cómo y por qué se produjeron estas muertes. Y allí la indiferencia de una parte de la población jugó en contra de la vida de muchos peruanos. Solo comenzó el pánico cuando Sendero empezó a actuar en Lima, cuando los atentados se trasladaron a Lima, a Miraflores. Ahí se sintió que había una guerra, pero antes no, y esa falta de solidaridad permitió que se matara a decenas de miles de peruanos sin que hubiera una reacción de la sociedad peruana. Y si la falta de solidaridad incrementó la violencia, la irresponsabilidad del Estado fue mayor y lo sigue siendo. Ello se puede comprobar en el poco compromiso de llevar a cabo las reparaciones tanto colectivas como individuales. Esta voluntad de no hacer justicia, de no hacer reparación, este regateo de las responsabilidades del Estado en las violaciones de derechos humanos que se cometieron, es una continuidad de esa misma imagen de negar lo indígena, lo andino, ¿no? De no reconocerlo como plenamente peruano. No obstante, para Salomón Lerner, el Estado ha cumplido con algunas de las recomendaciones de la CBR y, por tanto, confía en que tanto víctimas y deudos tengan acceso a derechos básicos que antes les fueron negados. El hecho de que se haya avanzado un poquito en el terreno judicial, algo en lo que toca reparaciones colectivas, pero que según me dicen habrá individuales el próximo año, es un poco pues para animarnos en la esperanza y pensar que más adelante se acometerá algo que es muy importante y en donde sí no se ha trabajado, que es la reforma del Estado, la reforma de las instituciones del Estado, de justicia, salud, educación, extensión de la ciudadanía a todos los peruanos, una política inclusiva. Y si de inclusión se trata, a pesar de las críticas, la creación del Museo de la Memoria ha de servir a la reconciliación nacional en base a la historia que el país vivió y no debe repetirse, aspecto en que tanto Salomón Lerner y Nelson Manrique coinciden. Esta historia comienza hoy, señor presidente. Previo al ritual cristiano de la sepultura, la población de Huanta recibió con una gran movilización a los 92 féretros de las víctimas de la matanza de Putis cometida por miembros de las Fuerzas Armadas en 1984. Con un minuto de silencio, se dio inicio a la ceremonia de solidaridad en recuerdo de los campesinos asesinados en la comunidad ayacuchana de Putis. El alcalde de Huanta, Edwin Bustillos, y el alcalde del Consejo Menor de Putis, Gerardo Fernández, participaron del emotivo evento. Los cajones fúnebres fueron recibidos por familiares y pobladores de Huanta,
entre ellos estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad, quienes se encargaron de cargar los féretros. Autoridades y deudos protagonizaron una marcha por la ciudad hasta llegar a la iglesia matriz, donde se armó una caravana rumbo al distrito de Santillana para el entierro de los féretros. Cabe indicar que los 92 restos entregados, solo 28 fueron plenamente identificados, ello gracias al esfuerzo del equipo peruano de antropología forense. En Ica, autoridades del distrito de Santiago instauraron el Día de la Solidaridad y Reconocimiento a las víctimas de la violencia política, hecho que fue saludado por familias desplazadas que asistieron al anuncio. Porque yo solo vivo, opté por replegarme hacia un... En el marco del aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se hizo un justo reconocimiento a víctimas del conflicto armado interno en los distritos de Santiago y Grocio Prado, ubicados en las provincias de Ica y Chincha respectivamente. Las autoridades de dichas localidades instauraron el Día de la Solidaridad y Reconocimiento de las víctimas de la violencia política, en reconocimiento a deudos que se han apostado en caseríos de Santiago y Grocio Prado, luego de huir de la violencia terrorista. Algunos no tenemos casa todavía, algunos también hacen extrema pobreza, seguimos todavía, pero como sea, ahora como nuestra resolución estamos recibiendo, como sea, organizamos y luchamos. En adelante, las celebraciones por el Día de la Solidaridad se llevarán a cabo cada 25 y 27 de agosto. De esta manera simbólica se busca resarcir a las víctimas de la violencia interna. Y en otros temas, en Abancay, a 3 años de pena privativa de la libertad suspendida fue sentenciado el dirigente Lucas Serrano por rechazar la explotación minera. Este hecho fue considerado como prueba de criminalización de la protesta social. El expresidente de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería, Lucas Serrano Chacón, procesado por el Juzgado Mixto de Aymaraes por ser el presunto autor del delito contra la seguridad pública, fue condenado a 3 años de pena privativa de libertad suspendida y al pago de 1.000 soles. El dirigente, residente en la comunidad de Quisque, distrito de Tapairigua, provincia de Aymaraes, fue sometido a juicio luego de que, como producto de la defensa de los derechos territoriales de su zona, protestara por las actividades de la empresa minera Southern Perú, que desde 1998 viene realizando trabajos de exploración. Según se informó, la actividad minera ha originado deslizamientos de tierra, dañando así las estructuras de la escuela, iglesia y estadio de la urbanización Tupac Amaru de dicha comunidad. Por ello, para la asesora legal de CONACAMI, Jocelyn Roca, la sentencia es una muestra de la criminalización de la protesta social. Hoy en día hay varios dirigentes sociales que lo que hacen es salir y protestar en contra de la contaminación minera y se les viene abriendo procesos de forma irregular porque ni siquiera se demuestra que hayan atentado contra la empresa, hayan producido daños, pero simplemente es para amedrentar y silenciar sus voces de protesta.